Historia de la pedagogía, sección 57. Tercera parte. Del Renacimiento a Kant. 6. El naturalismo renacentista. 43. Campanella, política y pedagogía. Esta es una obra de los maestros Abagnano y Bisalberti. 43. Política y pedagogía. La física y la metafísica de Campanella no son fin en sí mismas. Constituyen la base de una reforma religiosa que, según las esperanzas de Campanella, habría de reunir a todo el género humano en una sola comunidad política. Por temperamento y vocación, Campanella es un profeta religioso que quiso realizar en la vida y el pensamiento su ideal de un estado teológico universal. Una vez trazado en la Ciudad del Sol, el ideal perfecto que su mente acariciaba, se dedicó a buscar los medios por los cuales pudiera realizarlo. Encarcelado por la monarquía española, identificó justamente la monarquía de España el brazo secular que debía conducir al mundo a la unificación religiosa. Puesto en libertad y desilusionado de España, se dirigió a Francia, esperando de la monarquía francesa la realización de su ideal. Aceptaba por anticipado las transacciones que esa puesta en práctica le costaría en términos de la pureza de su ideal, justo porque se sentía más legislador y profeta que filósofo. Sin embargo, a despecho de las oscilaciones de su pensamiento respecto al brazo secular que hubiera debido actuarlo, se mantuvo fiel toda la vida a su ideal religioso político. Reconocía en el catolicismo la religión auténtica, la que mejor expresa la religión natural, es decir, conforme a la razón y por lo tanto apta para todos los pueblos de la tierra. En la Ciudad del Sol expone esta religión natural y traza la estructura de un estado perfecto, gobernado por un príncipe, sacerdote con el título de Sol o metafísico, asistido por tres príncipes colaterales, Pon, Sin y Mor, es decir, potestad, sabiduría y amor. Las tres primalidades de la metafísica. El estado, en el que todo está regulado minuciosamente por hombres de ciencia, se caracteriza por la comunidad de los bienes y las mujeres, según el modelo de Platón, y por la religión natural. La religión de los solares se ciñe a los dictados de la pura razón y se identifica con la metafísica de Campanella. Campanella afirma que el cristianismo nada añade a la ley natural sino los sacramentos, y que, por lo tanto, la verdadera ley es la cristiana, y que, eliminados los abusos, será señora del mundo. Esta religión natural es innata, indita, en todos los hombres y es el fundamento de todas las religiones positivas, que, respecto a aquella, son adquiridas o sobrepuestas, religio adita, y pueden ser imperfectas e incluso falsas, mientras que la innata es siempre verdadera. Sin embargo, la religión innata no puede prescindir de la adquirida. La religión innata es propia de todos los seres naturales que, teniendo como origen a Dios, tienden a retornar a Él. La religión adquirida es propia únicamente de los hombres y, en consecuencia, es la única que implica mérito y valor moral. La religión indita es la norma con que se mide el valor de las diversas religiones positivas, pero en cuanto norma no tiene valor, sino es en relación con lo que norma. De esta forma, la religión indita no vale sino en relación con la adita, de la que es fundamento. Por consiguiente, Campanella debía indicar en la religión indita el fundamento y la norma de todas las religiones positivas a fin de promover el retorno del género humano, dividido en diversas sectas religiosas, a la única religión verdadera. Pero al mismo tiempo tenía que reconocer esta religión verdadera en una de las religiones positivas, precisamente en aquella que mejor se ajustara a la religión natural. De conformidad con esto, demostraba que el catolicismo es la religión que más se aproxima a la religión indita y abogaba por una reforma que se acercara aún más a la religión natural. Desde muchos puntos de vista, la Ciudad del Sol parece una reedición, en clave naturalista, del viejo milenarismo cristiano que siglos antes había tenido su mayor expresión, precisamente en Calabria, con Giacchino da Fiore. Por lo que se refiere al tono y a la profundidad del análisis, nos hallamos muy lejos de la utopía de Moro.
No se trata de un experimento mental, como el del ilustre inglés, sino de un manifiesto de propaganda en pro de una efectiva revolución que habría de intentarse de inmediato sin reparar en los medios. Sin embargo, no faltan intuiciones felices, las más interesantes de las cuales son de carácter social y pedagógico. A diferencia de Platón, Campanella no admite ninguna división de clases o diferencias de dignidad entre artes liberales y mecánicas. Como en Moro, todos deben trabajar repartiéndose todas las artes y fatigas. Nadie se fatigará más de 4 horas diarias, de forma que todo el resto será aprender jugando, disputando, leyendo, enseñando, caminando y siempre en gozo. Para demostrar que la jornada de 4 horas no es demasiado corta, Campanella analiza la situación del Nápoles en su tiempo, donde en una población de 70,000 personas, solo 15,000 trabajan, o por mejor decir, se matan de trabajo para sostenerlos a todos, mientras los restantes se abandonan al ocio o son presa de la estupidez, la avaricia, las enfermedades, la voluptuosidad y la sed de placeres. Muy diferente sería la situación si todos trabajaran, porque entonces el tiempo libre podría utilizarse sabiamente, como antes se ha dicho, prolongando y enriqueciendo incluso en la edad adulta una formación educativa basada en el principio del aprender jugando. Es esto precisamente lo que hacen los solares, que desde su infancia reciben una educación libre y gozosa, orientada hacia fines enciclopédicos que recuerdan los de Rabelais. El método predominante es el que hoy denominaríamos intuitivo. Las 7 murallas que circundan a la ciudad están labradas de modo que son como una enciclopedia visual que abarca todas las ciencias y artes, y los niños aprenden ahí el alfabeto y muchas otras cosas a medida que pasan en fila, guiados por los maestros. De esa forma, sin fastidio, jugando antes de llegar a los 10 años, conocen ya históricamente todas las ciencias. Asimismo, los maestros les hacen jugar y correr para robustecerlos, y van siempre descalzos y despeinados hasta los 7 años, y los conducen a los talleres de las artes para descubrir su inclinación. Tampoco se descuidan las actividades agrícolas, y se incita a los individuos para que practiquen todas las artes y ciencias que sean capaces de hacer bien, pues más nobleza quieren mientras más artes se aprenden y mejor se las ejecutan. Por lo que se ríen de nosotros, porque a los artífices calificamos de innobles, mientras llamamos nobles a quienes ningún arte aprenden y están ociosos y mantienen en ocio y lascivia tantos sirvientes con ruina de la república. Campanella tira violentos flechazos contra la pedantería gramatical y logicizante del aristotelismo, que en sus tiempos volvían a conquistar predominio en las escuelas, y en general contra los métodos empleados por culpa de los cuales el niño no contempla las cosas, sino los libros, y se envilece el alma en aquellas cosas muertas, ni tampoco sabe cómo sostiene Dios a las cosas, ni los usos de la naturaleza, ni de las naciones. Estudios y ocupaciones son comunes a varones y hembras, salvo las diferencias impuestas por el diverso grado de robustez, y se les enseña pintura y música en condiciones de absoluta igualdad. Campanella abriga la seguridad plena de que con tales métodos los jóvenes pueden aprender muchísimo en un tiempo relativamente breve. Por lo demás, como se ha visto, no fija un término al proceso de formación de los individuos. Los mejores se convertirán en filósofos sacerdotes en bien de todos, sin envidias ni sospechas, dado que el régimen comunitario es una garantía contra la génesis de gran parte de los vicios humanos.